Les vamos a hablar sobre el movimiento del impulsismo. ¿Qué es el impulsismo? Es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Esto lo podemos ver en el movimiento del impulsismo a partir del siglo XXI, que fue el boom de cambios en la sociedad misma, tanto a conceptos de la moral, estética, política y entre más detalles. Para Colombia fue un momento de grandes cambios en cuanto a su política, porque el gobierno empezó a dar inicio a su paz escrita en un papel, como ocurrió en el 2016, que dio un cambio en Colombia y la percepción en el exterior, ya que abrió un inicio a un nuevo partido, a un nuevo capítulo en la política colombiana. Pero no todo fue así. Con la cuarentena, con el gobierno de Iván Duque, se dieron protestas ante reformas que perjudicaban aún más a las familias colombianas. El tema de la salud mental se veía afectado por el comienzo de aquella cuarentena, con los adultos, jóvenes, niños y abuelos en casa, dio inicios a nuevos cambios en su mentalidad. La gente estaba en contra del gobierno y con sus actos de violencia que ejercía quienes se suponen que deberían defendernos. Nos atacaban con la tecnología. Los jóvenes empezaron a exponerse a cuerpos irreales, a vidas irreales, ver cosas de otra forma e aventurarse en su sexualidad, estética, belleza, pensamiento y demás. Hizo que un grupo de jóvenes artistas viniesen a dar un nuevo giro, un nuevo comienzo para hablar libremente de tabús que antes eran más difíciles de hablar, o si bien no se podían siquiera tocar del tema. El futurismo fue un movimiento artístico y cultural del siglo XX. Este se caracterizó por que buscaban ellos capturar la energía de la vida urbana y exaltaban la guerra como una forma de purificar la sociedad. El futurismo abordaba cuestiones sociales y políticas en su movimiento, tales como figuras como Filippo Tommaso Marinetti. Estos futuristas abogaban por la destrucción de las estructuras tradicionales y valoraban la violencia y la guerra como medios de rejuvenecer la sociedad y eliminar lo que consideraban valores obsoletos. ¿Cómo surgió el movimiento del impulsismo? En los años 2020, la pionera Dana Manrique con su libro La Corona, donde representaba la realidad de muchas familias colombianas, con dificultades en conseguir sus alimentos, la educación y el panorama sombrío del gobierno, al no dar soluciones ante las problemáticas que se desarrollaba en el país a medida que pasaba el tiempo, el libro fue un éxito en su momento. Fue el inicio de este movimiento en el cual ella empieza a explorar, a atacar y a criticar a los gobiernos, las guerras, los conflictos y la moral que para ello era de cada quien. Después de pronto, tres jóvenes se reunieron para sostener el gran peso de lo que estaban creando con el objetivo de incentivar a un cambio a las personas, que no solo se quedara en escritos o pinturas, que las personas empezaran a hablar de los que ellos no se habían atrevido a hablar o los que no les parecía relevante. Isabela Tovar empezó el arte impulsivista, en el donde plasmaba la belleza de la mujer sin conseguir un estereotipo. Mujeres de diferentes étnicas, cuerpos, cabellos, con o sin tatuajes, totalmente hermosas para que se viera que la belleza está como uno lo expresa. Claro que tuvo críticas, pero fue incentivante para sus obras, como la unión de Isabela Pérez y Geraldine Barreto. La primera siendo una poeta primeriza, pero siendo una talentosa y plasmando las injusticias del gobierno o su falta de preocupación por el pueblo. Hizo que con Geraldine, una actriz comprometedora que hiciera socias para que estos teatros expusieran sus frustraciones ante el gobierno y cómo la sociedad colombiana en estos momentos estaba tratando de ser callada. El impulsismo fue una corriente literaria más controversial del siglo XXI, debido a, como su nombre, la impulsividad de sus representantes en sus obras no tienen control respecto a los temas que puede llegar a escribir o retratar.
valiéndose de que si llegase a alguna controversia ni nada, la necesidad de expresar su sentir sin ningún filtro, como éste saliera a importar si le señalaba o condenaba. Este movimiento se destacó principalmente en la literatura por el uso de palabras vulgares y despectivas para referirse a su objeto de crítica. Era subjetivo en sus mensajes, daba su opinión respecto a lo que a ellas les parecía falencias en la sociedad e hipocresía en los gobiernos. Los tenían en una categoría inferior a quienes resultaban en el poder y también a quienes no eran capaces de escoger bien a sus gobernantes. Sus textos no eran nacionalistas, no tenían la intención de motivar esto a la sociedad, para ella se les hacía poco o nada importante, como inspiración de su predecesor, el futurismo, el cual fue liderado por Filippo Tommaso Marinetti. Los escritos de esta vanguardia, que incluían una crítica social y política al sistema establecido, promoviendo una actitud de cambio radical y rechazo de las estructuras tradicionales. En los libros se caracterizaban por ser románticos, no querían mostrar una realidad cruel o fría, sino que buscaban mezclar sus objetivos con algo que le resultara llamativo a las personas. No cumplían las normas de escritura, utilizaban un estilo libre. Mayormente en sus escritos eran emotivos, predominaban la decepción y la tristeza. Los temas eran variados, desde la política hasta la homosexualidad, incluyendo la salud mental. En el arte sus pinturas eran desnudos. Como se mencionó anteriormente, no tenían un modelo definido en sus obras. Eran mujeres de la vida real, sin una belleza necesariamente ideal y libre de estereotipos. Representaban lo que sentía el pueblo en sus obras. En el teatro se busca representar las injusticias del gobierno y tratar temas tabús. Generalmente tiene las siguientes características. Contenido provocativo. Características del teatro impulsista. Primero, contenido provocativo. Este tipo de teatro tiende a abordar temas controvertidos y provocativos que desafían las normas sociales y políticas establecidas. 2. Crítica social. Se enfoca en destacar y criticar las injusticias y abusos de poder perpetrados por el gobierno y otras instituciones. A menudo busca crear conciencia sobre los problemas sociales importantes. 3. Personajes complejos. Los personajes suelen ser multidimensionales y representar una variedad de perspectivas y experiencias, lo que permite una exploración más profunda de los temas. 4. Simbolismo y metáfora. El teatro puede utilizar simbolismo y metáfora para representar de manera alegórica las realidades políticas y sociales, permitiendo a la audiencia reflexionar sobre estas. Diálogo poderoso. Los diálogos suelen ser intensos y cargados de significado, con discursos y debates que plantean cuestionamientos profundos sobre la sociedad y el gobierno. Movilización y activismo. Puede tener un objetivo activista al inspirar a la audiencia a tomar medidas y participar en la lucha contra las injusticias representadas en el escenario. Riesgo y controversia. Puede enfrentar la censura y la controversia debido a su presentación directa de problemas políticos sensibles. Representantes del impulsismo. Isabela Tovar, quien nació en Valledupar, era una psicóloga y artista que fue de las primeras en presentar al público obras de la desnudez y representando a la mujer en todos los aspectos que a la sociedad le resultaba desagradable. El impulso de mostrar la belleza de cada mujer desagradó a más de uno. Tenía una táctica como el dibujo hiperrealista y un dibujo abstracto, variándose de colores y sombras. Al estudiar en colegio religioso, muestra sus creencias en sus obras, colocando en algunas de sus obras a mujeres divinas o diosas, como se muestra en su obra El Ángel Dorado. Geraldine Barreto, nacida en Barranquilla, actriz y activista reconocida por sus actuaciones llenas de rabia y comentarios vulgares respecto a los temas de su crítica. Impulsó un teatro violento y lleno de improvisación, explorando su pensar en esos momentos. En este teatro se formaron polémicas debido a cómo ella hablaba de sus obras para referirse al gobierno o a un grupo social o individuos de la sociedad. Isabela Pérez, quien nació en Bogotá, poeta de grandes palabras sensibles, impulsiva cuando tenía rabia ante la injusticia. Abarcaba cualquier tipo de poemas, desde sátira hasta elegías. Con las marchas que hubo en el 2020, que sacó a relucir su poema Más rojo que tricolor, mayormente estaban aliados al teatro.
Dana Manrique, nacida en Bucaramanga, fue escritora y licenciada en letras. Fue conocida por la publicación de su libro La Corona, el cual mezclaba un ambiente político inestable y la homosexualidad. Mayormente escribía novelas en las cuales se usa un lenguaje vulgar y violento. El objetivo de sus novelas era criticar por medio de sus personajes al gobierno y la moralidad del ser humano. No cumplía con normas ortográficas y mayormente sus libros resaltaban la belleza de sus personajes.